¿Ya? Supondré que ya. Entonces, buenas, ¿qué son? Tardes. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que nos concierne por acá, ¿no? Ahora, pequeña recapitulación rápida de lo que veníamos checando en sesiones anteriores. Bueno, primera parte importante, energía. ¿Sí? Esta cantidad que nos va a servir para trabajar muchos problemas de manera más sencilla y que nos, bueno, en algunos casos nos permite resolver problemas que en otras situaciones no podríamos, al menos no de manera tan sencilla. Entonces, en este sentido tenemos varios teoremas importantes. El más importante es el teorema trabajo-energía, que nos relaciona el trabajo que se ejerce sobre un objeto con el cambio en su energía cinética, es decir, con el cambio en su velocidad y con otros factores adicionales. Luego, veíamos otro tipo de energía, que es la potencial, que va a depender en gran medida de la diferencia entre dos posiciones verticales de un objeto, es decir, la diferencia en las alturas, las que se encuentra en dos instantes determinados. Luego, por otro lado, también veíamos un poquito que en situaciones en las que no tenemos pérdida de energía, es decir, donde no tenemos fricción, donde no tenemos resistencia del aire, vamos a tener que se va a conservar la energía mecánica, ¿sí? Esta energía mecánica que definimos como la suma de la energía cinética y la potencial. Luego, podríamos ver algún caso ahí de que tuviera fricción. Ahí nada más cuestión de tener cuidado con los signos y ver en qué caso se da cierta situación u otra, ¿no? Luego hablamos un poco de otra fuerza a la que le podíamos definir una energía potencial, que eran los resortes. Esa fuerza va a ser directamente proporcional en magnitud al desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio del sistema. Y bueno, va a ir en sentido contrario al mismo desplazamiento, ya en forma vectorial. Decimos que es una fuerza restaurativa y bueno, ya checaron la otra vez con Arturo un poquito sobre resortes, cómo resolver problemas de ese estilo a partir de las ecuaciones y bueno, demás cuestiones así. ¿Qué más? Resolvimos unos problemitas al respecto, primero considerando cómo trabajamos con energía potencial y cómo podemos transformarla tanto a energía cinética como a potencial en diversos puntos. Esos puntos nada más van a depender de la diferencia de alturas, ¿no? Bueno, ahí checamos otro problema y así. Ahí siguen intentando estos problemas que combinan un poquito lo que es el movimiento circular y las leyes de Newton con lo que vemos ahorita de energía. Y pues están bastante bonitos los problemas ahí. Inténtenlos, den una oportunidad. Bien, ahorita retomando un poquito la discusión sobre energías, veíamos que vamos a definirle una energía potencial a algunas fuerzas, a saber, a la fuerza de gravedad y a la fuerza de resorte. Esa fuerza que es energía potencial depende de cierta distancia, de cierta posición que tenga respecto a un sistema de referencia dado. En el caso de la gravedad, depende de qué tan abajo o qué tan arriba esté un objeto con respecto a otro. En el caso de la de resorte, depende qué tan comprimido o qué tan estirado esté el resorte respecto a la posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, nosotros definimos las dos, ¿no? La energía gravitacional, mgh, para ciertas cantidades h, y la energía potencial del resorte, que va a ser un medio de kx cuadrado. Ahora, estas dos energías van a cumplir algo muy importante, y de hecho, para verlo de forma un poquito más explícita, déjenme cambio la h por una coordenada arbitraria y, es decir, una coordenada en la dirección vertical y. Y bueno, en el caso del resorte, pues ya está aquí con x, ¿no? Cierta coordenada x con respecto a la posición de equilibrio. Ahora, en estas energías potenciales se las asociamos a fuerzas que trabajan bonito, ¿sí? Estas fuerzas que trabajan bonito van a ser la gravedad y la fuerza de restauración de un resorte. No podemos asignar este tipo de energías a otras fuerzas como es la fricción, por ejemplo, pero bueno, ahorita vemos eso. Ahora, esta energía potencial va a cumplir algo importante, y es que si nosotros la derivamos con respecto a la coordenada de la que dependen, vamos a regresar a a la, a la fuerza que la produce, ¿sí? Ahí con un signo contrario posiblemente. Bueno, aquí si nosotros derivamos la energía potencial gravitacional con respecto a la coordenada vertical, porque a fin de cuentas nuestro objeto se va a mover verticalmente cuando hablamos de energía potencial, vamos a tener
que esta va a ser la derivada con respecto a y de mgy. Y bueno, m es una constante, g es una constante, al menos aproximadamente en el dominio que nos interesa, de tal suerte que esto nos quede como mg por la derivada de y con respecto a y. Y bueno, eso es igual a 1, de tal manera que esto es igual a mg. Ahora, si ustedes recuerdan, mg pues es el peso de la partícula, ¿sí? Que produce esta energía. Entonces, si nosotros derivamos la energía potencial, llegamos a la expresión para la fuerza. Sin embargo, noten algo. Aquí esta fuerza va en sentido contrario a la que nosotros esperaríamos comúnmente. Me explico. Si yo defino mi sistema de referencia así, de tal manera que mi coordenada y vaya para arriba, entonces mi energía potencial va a ser mgy, ¿sí? Para cierto valor y en este eje. Ahora, ese eje va a ser positivo hacia arriba. Sin embargo, el peso va a ir dirigido hacia abajo. Si nosotros sabemos que el peso va hacia abajo, va a ser mg, ¿no? Por cómo trabaja esta fuerza. Entonces, si nosotros derivamos la energía potencial, llegamos a lo mismo, pero con el signo contrario. Aquí sabemos que va hacia abajo, entonces va a ser menos mg si consideramos la componente a lo largo de este eje. Y aquí nada más tenemos mg. Entonces, para hacer cuenta de esa diferencia, nosotros vamos a encontrar una relación entre la fuerza que produce una energía potencial y la energía potencial de esa misma fuerza. ¿Sí? A saber, nosotros podemos decir que la fuerza va a ser menos la derivada de la energía potencial con respecto a la coordenada que trabajemos, ¿no? Menos du en dx, aquí para cierta coordenada x arbitraria que nos interesa ahorita relativamente poco. Luego, podemos hacer lo mismo para la fuerza de resorte, ¿sí? Si ustedes recuerdan, podemos derivar la energía potencial de resorte con respecto a la variable x, que es con la que se comprime un medio de k x cuadrada. Y si ustedes recuerdan, en este caso el 2 bajábamos el exponente multiplicando y aquí lo dejábamos a la primera potencia, ¿no? Entonces, si nosotros efectuamos esa derivada, déjenme saco las constantes de x cuadrada de x, eso nos va a quedar como un medio de k por 2x, ¿no? Que es la derivada de x cuadrada, que va a ser 2x, pasa el 2 abajo multiplicando. Y bueno, eso nos va a quedar como se cancela se cancela con kx. Y eso va a ser de la misma forma casi la energía del resorte, salvo por un factor menos extra que tenemos que considerarlo para que tome en cuenta el comportamiento que tenemos de la fuerza. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos aplicar esta formulita que encontramos acá arriba para relacionar la fuerza con la energía potencial. Déjenme la pongo ahí enmarcada porque es bastante importante. Si nosotros desarrollamos esa expresión que tenemos acá arriba, para este caso de la fuerza, llegamos a esto, pero con un signo menos, ¿no? Entonces, F va a ser menos du en dx, déjenme aquí le pongo, fuerza del resorte, va a ser menos la derivada de la energía potencial del resorte con respecto a x. Y bueno, nosotros sabemos que eso va a ser menos kx, ¿no? Entonces, a partir de la energía potencial, obtuvimos una expresión para la fuerza como tal. Esto nada más se va a poder cuando trabajamos con un tipo de fuerzas particular que conocemos como fuerzas conservativas. Estas fuerzas conservativas van a tener la característica de que la energía, cuando trabaja y con estas fuerzas, va a mantenerse constante en el sentido de que va a ser o energía cinética o energía potencial. ¿Sí? En el caso de la montaña rusa, teníamos que podíamos tener que subía, bajaba, iba más rápido, más lento, pero a fin de cuentas teníamos constante la suma de la energía cinética y de la energía potencial en un punto dado. Pasa lo mismo con un resorte. Nosotros podemos estirarlo o comprimirlo, pero siempre va a haber cierta relación de que se va a mantener la suma de la energía potencial del resorte y la energía cinética que tengamos. Si combinamos estas dos energías, también se va a seguir cumpliendo lo mismo. Y bueno, entonces, estas fuerzas que van a hacer que la energía mecánica, o sea, la suma de las energías potenciales con la cinética se conserve, van a ser fuerzas conservativas. Y déjenmelo escribo acá. Entonces, si se conserva la energía
Bueno, vamos a poner aquí la suma de las energías potenciales y cinética, las únicas fuerzas que efectúan trabajo son conservativas. Punto. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, eso nos sirve para definir estas fuerzas que nosotros llamamos conservativas. ¿Sí? Y bueno, ya que vimos algunas fuerzas que son conservativas, creo que es pertinente que veamos algunas que no son conservativas. Algunas fuerzas que no son conservativas son la fricción, otra fuerza que no es conservativa, la resistencia del aire, otra fuerza que no es conservativa va a ser algún empujón, alguna tensión, o en general cualquier otra fuerza que no sea estas que consideramos aquí. Hay otro tipo de fuerza conservativa que es la fuerza eléctrica, que bueno, ahorita no nos vamos a preocupar mucho por estudiarlo, ya llegará el momento cuando estén en electromagnetismo, pero bueno. Entonces, de momento, con las fuerzas que hemos visto hasta ahorita, tenemos que considerar que la fuerza de la gravedad, es decir, el peso, y la fuerza de un resorte van a ser conservativas. Las demás no nos van a cumplir que se dé estas condiciones necesarias para que tengamos que la energía se conserve. Entonces, para que se conserve, tiene que ser conservativa, por eso el nombre, digo, no tiene demasiada ciencia, conserva porque es conservativa. Ajá. Va a ser la de gravedad o la del resorte. Hasta ahorita, con esas. Y esas son las que efectúan trabajo. Ojo, no son las únicas que pueden actuar sobre un sistema. La energía, bueno, la suma de las energías potenciales y cinéticas se puede conservar aun si existen otras fuerzas, por ejemplo, una fuerza normal, siempre y cuando esa fuerza no efectúe trabajo. Pero bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? La fuerza normal nunca efectúa trabajo, ¿verdad? La fuerza normal eh, depende de cómo actúe. En el caso de que la normal nada más restrinja la trayectoria, como en el caso de un bloquecito que sube o baja, es decir, en esta trayectoria la normal va a ser perpendicular a la misma en todo momento. Entonces, en este sentido, no va a efectuar trabajo nunca. Sin embargo, sí puede efectuar trabajo cuando tenemos que funciona como la interacción de contacto entre dos cuerpos. Si son dos bloques, uno de masa m mayúscula y otro de masa m minúscula, y nosotros empujamos uno a la derecha con una fuerza F. Entonces, entre estos dos bloques va a existir una fuerza normal, porque este bloque de acá va a empujar al otro. Esa fuerza normal va a ir en la misma dirección del movimiento de estos y entonces va a efectuar trabajo sobre la masa chiquita. Entonces, en ese sentido, sí va a efectuar trabajo, pero te digo, nada más es en este caso de que esté en contacto dos cuerpos directamente. ¿Sí? Y que, bueno, esa fuerza de, eh, vaya, trabajo. ¿Sí? ¿Estoy? ¿Va? Va. Que si no efectúan trabajo, no se consideran si son conservativas o no. No. Bueno, no importa a la hora de considerar la conservación de estas energías potenciales y cinéticas. ¿Sí? Si no efectúa trabajo, nada más está sirviendo, decimos, de una restricción geométrica, es decir, te va a definir cómo se va a mover tu partícula, entendiéndose ese cómo como la trayectoria, pero no te va a describir de ninguna forma cómo va a comportarse la magnitud de la velocidad con la que vaya en ese punto, ¿sí? La magnitud de la velocidad, es decir, la energía cinética, nada más va a depender de los cambios en la energía potencial que tenga el sistema. Regresando al caso de la pelotita, da igual si sigue esta trayectoria, si sigue esta otra, o si se va en línea recta para abajo, o si hace una cosa aquí toda locochona. A una misma altura siempre va a tener la misma rapidez, suponiendo que las únicas fuerzas que efectúan trabajo sobre el sistema sean conservativas. ¿Sí? Entonces déjenme lo pongo así. Otra trayectoria acá, otra trayectoria por acá, y otra trayectoria, no sé, ¿qué les gusta? Lo más locochón, algo que se vea así sinusoidal feo. Ahora, si nosotros trazamos una línea de una altura constante, esa línea roja, todos los puntos en esta trayectoria van a tener la misma energía cinética. Bueno, aquí suponiendo que todas parten del mismo punto, ¿no?
Digo, ahí creo que mi dibujo quedó medio gacho, pero bueno. Suponiendo que todas parten del mismo punto, déjenme, le ramifico acá para que se vea cómo podría ser eso. Ahí está. Así sí, si todas parten del mismo punto, entonces la energía cinética en cada uno de estos puntos va a ser la misma, ¿sí? A lo largo de esta línea, para todas estas trayectorias. Es decir, aquí va a ser la misma que acá, que va a ser la misma que acá, que va a ser la misma que acá, que acá, que acá, que acá, ¿sí? Entonces, aunque haya otras fuerzas que sean, en este caso, principalmente la normal, la superficie, que va a hacer que se vaya ya sea por una trayectoria o por otra, dependiendo de cuál siga, eh, y pues eso, no va a afectar trabajo, entonces nada más va a importar, eh, ¿cómo se dice? La diferencia en la energía potencial para determinar la diferencia en la energía cinética. ¿Sí, Toño? Sí, bueno. Entonces, continuando. Ahora, unos últimos comentarios con respecto a estas fuerzas conservativas. Si ustedes ven, va a dar bastante igual, en este caso que estábamos viendo antes, la trayectoria que siga, da igual si se va por acá, si se va por acá, si se va por acá. La velocidad que tenga en este punto va a ser la misma. Y esa velocidad la puedo relacionar con la energía cinética de la partícula en ese punto. Entonces, si nosotros escribimos el teorema trabajo-energía para estas tres trayectorias, déjenme lo escribo con amarillo, vamos a tener que el trabajo neto que se realiza perdón, sobre la partícula va a ser igual al cambio en la energía cinética de la misma. Supongamos que parte del reposo, nada más porque sí. Entonces, va a ser igual a la energía que diga cinética al final menos la inicial, pero la inicial vamos a suponer de momento que vale cero, ¿no? Entonces, vamos a tener una situación que se ve más o menos así. El trabajo neto que se efectúa sobre la partícula, seguir este camino hasta llegar a este punto, va a ser esta expresión de acá, ¿no? La energía cinética. Ahora, nosotros sabemos que va a tener la misma velocidad sin importar la trayectoria que siga. Entonces, el trabajo hecho en la trayectoria verde también va a ser esa misma energía cinética. Y por último, el trabajo hecho, perdón, sobre la trayectoria roja también va a ser esa misma expresión para la energía cinética. Ahora, como estas tres cantidades son iguales, podemos relacionar de manera un poco amañada estos trabajos. A saber, podemos llegar a una parte importante de las fuerzas conservativas, que es que en una fuerza conservativa, bueno, mejor vamos a ponerlo así, que el trabajo que realiza una fuerza conservativa, más bien, no depende de la trayectoria que sigue. Trayectoria que sigue. ¿Qué pasó? Oh, Eh, Javi, mande. eh, el único caso en el que no es conservativo es cuando existe fricción o hay otro caso. No, cuando hay una fuerza en general que no sea de este súper restringido tipo de fuerzas que consideramos en la dirección del movimiento. Si tú tienes una fuerza que no sea la gravedad o la de resorte, al menos para los términos que nos preocupan hasta aquí, que efectúe trabajo, entonces tu sistema no va a ser conservativo. Si yo esta pelotita, por ejemplo, la propulsara acá con un cohete, entonces el sistema resultante tampoco sería conservativo porque habría una fuerza externa en la dirección del movimiento que efectúa trabajo. Si a esta bolita le pusieras que diga, la empujaras, ya sea de un lado o del otro, tampoco sería conservativo el sistema, porque habría una fuerza externa que no es conservativa, con conservativa me refiero a alguna de estas dos, que va a efectuar trabajo sobre esta cosa en la dirección del movimiento, o en contrario. Otro ejemplo, si tú tuvieras una cuerda que la jalara o que para un lado o para el otro, tampoco sería conservativo porque habría una fuerza extra, que no es una de estas dos bonitas que consideramos, que efectúa trabajo sobre la bolita. ¿Sí? Dime. Ah, ok, ok. Gracias. Bueno, y pues sí. Entonces, eh, esto nos ayuda a definir
otra característica importante de una fuerza conservativa, a saber que el trabajo que realiza una fuerza conservativa no depende de la trayectoria de que sigue. Es decir, se puede ir por cualquier camino que quiera y va a tener el mismo trabajo neto realizado sobre ella al final. Y bueno, eso es algo importante. Ahorita podríamos ver una fórmula matemática chida, arcana, que se siente bien saber qué dice, pero por cuestiones de tiempo lo checamos después. Jejeje. Y bueno, entonces ahorita vamos a pasar a otro tema importante a considerar, que es la ley de la conservación de la energía. Ahora, si ustedes recuerdan, bueno, lo acabamos de ver, eh, en el caso de que tenemos fuerzas conservativas, decimos que se conserva la suma de la energía potencial y la cinética. En esta condición especial de que la única fuerza que efectúa trabajo sea conservativa. Sin embargo, podemos tener... eh, espérate, pregunta Toño, ¿por qué si cambiamos la forma de la rampa, unas llegan más rápido que otras? Una cosa es el tiempo que te toma en recorrer la trayectoria y otra cosa es el tiempo, la velocidad, perdón, que tienes en un punto dado de la misma, ¿sí? Si tú tomas una trayectoria súper ineficiente de ir en el punto A al punto B, va a tomar un montón de tiempo en llegar. Por ejemplo, podría tener una trayectoria que se viera así, ¿no? Como un circulito para acá, un circulito para el otro lado, sube, baja, 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 sube, baja. Y mientras no haya fuerzas disipativas, mientras, bueno, ninguna fuerza que no sea conservativa en el sistema, la relación entre la velocidad en los puntos va a ser determinada solamente por la diferencia en las energías potenciales. ¿Sí? Entonces, la velocidad con la que llega al punto más bajo va a ser la misma, aunque siga esta trayectoria toda locochona. Sin embargo, el tiempo que le toma en recorrer esa trayectoria no va a ser el mismo que si siguiera, por ejemplo, una línea recta, que es un camino más rápido que esta trayectoria toda locochona. Ahí lo que cambia es el tiempo que le toma en llegar de un punto a otro. De hecho, hay un problema que estudia el tiempo mínimo que le puede tomar en caer a un objeto desde un punto a otro, como esta situación, entre todas las curvas posibles. El resultado es una curva que se conoce como brachistocrona, que de hecho es algo redundante decir eso porque es justamente la solución a ese problema de la curva más rápida que tenga el tiempo más corto en llegar de un punto a otro solo por la acción de la gravedad. Y bueno, esta curva cumple unas características bonitas que a lo mejor vemos en otro momento. ¿Qué pasó? Pero en dado caso de que tengamos un plano, ¿no? Del eje y hacia abajo sea el eje positivo y hacia arriba sea el eje negativo. Entonces, en la curva que tiene piquitos, no será positiva la velocidad, en cambio eh, no será positiva y en una de bajada, de pura bajada será negativa. Más bien al revés, no sea negativa. Bueno, sí, ¿me entiende? Sí, sí, sí. Eh, Ahí, ojo, cuando trabajamos con energía no nos preocupamos por el sentido de la velocidad en un punto dado, sino solamente por su magnitud. Si tú ves la teorema de conservación de la energía, bueno, perdón, de la teorema no, bueno, la formulita que tenemos para la energía mecánica nos relaciona la energía potencial con la energía cinética. Y si tú ves la energía cinética, depende nada más del cuadrado de la velocidad. Es decir, nada más depende de la magnitud de la velocidad al cuadrado. En ningún momento se preocupa por el signo que tenga la velocidad como vector. Esta es una cantidad escalar que no nos va a preocupar el sentido que tenga en un punto dado la velocidad, sino nada más su magnitud relacionada de esta forma con la masa. ¿Sí? Entonces, da igual si va para arriba en un punto dado o si va para abajo, la energía cinética que va a tener va a ser la misma, suponiendo las cosas que ya supusimos. Entonces, aquí en el caso de la trayectoria verde, da igual si va para abajo o si va para arriba, la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez a lo largo de, bueno, en estos puntos va a ser la misma, ¿sí? Sin importar el sistema de referencia que se escoja. ¿Sí? Ah, ok, ok, muchas gracias. Sí, ahí, buena pregunta.
Bien, entonces, si no hay más dudas, pues proseguimos con lo que sigue, que es la ley de la conservación de la energía. Decía yo, entonces, en este caso se conserva la suma de la energía cinética y la energía potencial, ¿no? Déjenme lo pongo aquí. En el caso de la energía mecánica, tenemos que se suma la energía cinética más la energía potencial en dos puntos dados, es constante, ¿no? Ahora, si no se da el caso que teníamos acá anteriormente, es decir, si nosotros le metemos una fuerza externa, por ejemplo, la fricción, va a haber energía que se pierde en el proceso, ¿sí? Esa energía que se pierde va a disiparse en otra forma de energía que nosotros no podemos ver a simple vista. Cuando uno rueda una pelota por una mesa, cuando mueven algo, cuando empujan algo, le dan un golpecito, hacen que se mueva, se va a acabar deteniendo. Esa energía que tenía a la hora de moverse, que tiene después no más por haberse detenido, tuvo que haberse ido a algún lado. La energía no desaparece. Richard Feynman, un físico muy famoso, que supongo que conocerán al menos de oída, tiene una forma curiosa de describir este fenómeno. La energía es como los juguetes de un niño desordenado. Algún día puede ser que los deje tirados por el piso. Otro día puede ser que los deje afuera de la ventana. Algún día puede ser que los deje escondidos en una caja. Tal vez a primera vista no veamos dónde los tiene, pero siempre van a estar ahí, ¿sí? Si nosotros buscamos lo suficiente, vamos a encontrarlos, no desaparecen mágicamente. A lo mejor el niño los aventó por la ventana y nosotros no podemos encontrarlos adentro de su cuarto. Sin embargo, van a estar ahí si es que se nos ocurre voltear a ver afuera de la ventana, ¿sí? Ahora, esta analogía nos sirve para ver qué es lo que pasa con la energía. Tal vez nosotros no encontremos a la energía en estas que conocemos, que es una energía cinética, la potencial, pero pues esa energía se debe de haber ido a otro lado. En el caso del objeto que nosotros aventábamos y que se detenía, vamos a ver que si nos fijamos lo suficiente en los objetos de cómo cambian antes de detenerse y, y después, va a existir cierto cambio en algunas propiedades de los materiales. Ese cambio lo podemos describir con una propiedad que conocemos como energía interna. Entonces, déjenme hago un dibujito para que quede decente. Si nosotros eso primero se está moviendo con cierta velocidad v, un objeto dado, luego después de un rato se queda quieto, ¿sí? Ya no se mueve. Ahora esta supongamos que es una superficie con fricción, ¿no? Entonces, ahí a primera vista podríamos pensar que la energía se pierde, es decir, que desaparece místicamente. Sin embargo, si nosotros nos fijamos lo suficientemente cerca a este sistema, vamos a ver que el objeto cambia, bueno, que los objetos aquí involucrados, este objeto y la mesa, van a cambiar en esta situación con respecto a esta otra. Si nosotros le hacemos mucho zoom a esto, déjenme lo pongo aquí, zoom, mucho zoom a esto, y a esto también le hacemos mucho zoom, vamos a ver que existe una diferencia en el movimiento o bueno, en el comportamiento que tienen las partículas del bloque antes de moverse con respecto a las que tienen después de, bueno, cuando se deja de mover. Aquí podemos decir, de cierta manera, que van a estar aquí como que moviéndose poquito, ¿sí? Y esto entra un poquito en lo que van a ver en termodinámica, que es la teoría cinética de partículas, pero bueno, ahorita podemos verlo, ¿no? Supongamos que están compuestos de moléculas, como sabemos. Esas moléculas se van a mover, ¿sí? Aquí déjenme represento, hay con unas rayitas su movimiento, ¿no? Pa, ta, 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 ta. Ahora, ese movimiento va a ser más rápido o más lento dependiendo de la energía que tenga el cuerpo, ¿sí? En el caso uno va a estar moverse poquito y bueno, eso lo voy a representar con el color azul. Y luego en el caso en el que ya se disipó la energía, es decir, que ya no se está moviendo el bloquecito, vamos a tener que sus partículas, que teníamos antes así, calmaditas, en azul, ahora van a moverse con mayor ahínco, con mayor ímpetu, ¿sí? Van a estar así como que más alegres, van a estar más animadas, se van a mover más, se van a excitar. Ese cambio, el movimiento interno de las partículas, se debe a la energía que nosotros, bueno, que el objeto tenía inicialmente como un conjunto y que luego
pasó a conformar nada más parte de la energía que tienen las partículas en su interior, ¿sí? Este cambio lo representamos con la energía interna del sistema, ¿sí? Entonces, esto lo que conocemos como la energía interna. Y bueno, ya en termodinámica se verá esto muchísimo más a detalle, pero bueno, este hecho de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. Y bueno, dice que aunque nosotros no veamos dónde está la energía, si nos fijamos lo suficiente, vamos a encontrar que pasa de un estado a otro, ya sea de energía mecánica a energía cinética, pero a energía interna o energía interna a energía cinética o energía química, a energía potencial, energía eléctrica, a energía nuclear, energía eléctrica, energía múltiples formas de la energía. Y bueno, siempre vamos a ver que si las sumamos todas, es decir, si nosotros consideramos todas las energías en sus diferentes presentaciones, vamos a tener que en el universo se va a conservar esa energía, ¿sí? No se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero bueno, eso es una discusión para otro momento. Está bueno. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo anterior? No, bueno, vamos a ponerle ahí. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo se transforma y déjenme voy más rápido porque ya nos surge pasar al siguiente tema. Y bueno, último comentario ahorita sobre la energía potencial y las fuerzas conservativas. Si ustedes ven, podemos relacionar la energía potencial de una fuerza conservativa con la fuerza que lo produce. Y de hecho, esto debería ser un vector. Eh, no, esto no es un vector, pero esto es una componente. Ahí está. Ahora, bueno, vamos a poner así. Ahorita lo formalizamos. Ahora, esto nos va a describir lo que tenemos en el caso de la energía potencial de una fuerza conservativa en una dimensión. Sin embargo, si nosotros nos vamos a 3 dimensiones, vamos a tener que que el sistema que produce estas energías va a ser diferente. ¿Sí? Al saber, vamos a tener que considerar qué es lo que pasa en otras dimensiones, en los otros ejes, ¿sí? Por ejemplo, déjenme, les pongo el caso mismo de la Tierra, de su energía potencial. Va a ser exactamente el mismo sistema, la Tierra. Aquí está la Tierra, díganle hola, o la Tierra. Y bueno, tiene sus mares y sus océanos, ¿no? Y bueno, la Tierra. Ahora, en el caso local, ¿a qué me refiero con local? Cuando estamos en la superficie, nada más vamos a tener la energía potencial, que va a ir hacia arriba, ¿no? Directamente hacia arriba. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos un poquito más lejos de la Tierra, vamos a ver que, bueno, la Tierra no es un plano, sino que es una esfera. Y como tal, vive en 3 dimensiones. Un ancho, un alto y un largo, ¿no? Un eje X, un eje Y, un eje Z, ¿no? Ahora, en esas 3 dimensiones podemos encontrar una expresión para la energía potencial. A saber, la energía potencial va a depender de la distancia con respecto al centro de masa de la Tierra, es decir, al centro de la Tierra. Y esa distancia va a estar definida en términos de las 3 componentes, que bueno, de 3 dimensiones, ¿sí? Aquí si ponemos un sistema de coordenadas que parta en el centro de la Tierra, y bueno, si nombramos esto como se suele nombrar, vamos a ver este eje X, eje Y, eje Z. Entonces, en un punto arbitrario del espacio, por ejemplo, este de acá, vamos a tener que la energía potencial en ese punto va a estar dada por cierta expresión, ¿no? Ahorita no nos preocupamos por calcularla, eso ya lo veremos cuando chequemos gravitación, pero bueno, va a tener cierta energía gravitacional. Ahora, nosotros sabemos que en un eje, localmente en un eje, podemos relacionar la fuerza de atracción que experimenta con la energía potencial en un eje. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos 3? Bueno, ahorita nada más se los platico rápido. Podemos generalizar el caso anterior para los 3 ejes si consideramos que la fuerza a lo largo de ese eje va a depender
del cambio en la energía potencial con respecto a ese eje, ¿sí? A saber, esta formulita que teníamos antes para encontrar la fuerza en función de la energía potencial nos va a servir para encontrar la componente a lo largo de ese eje de la fuerza, ¿sí? Por otro lado, si yo lo trabajo en el eje Y, me va a quedar lo mismo, pero con respecto al eje Y. Es decir, la fuerza me va a indicar cómo cambia la energía potencial con respecto a esta coordenada en Y con signo negativo. Y lo mismo para el eje Z. A saber, la fuerza en el eje Z va a ser el negativo de cómo cambia la energía potencial en esa dirección. Y bueno, ya nada más para decirlo, porque supongo que en el electromagnetismo Isaac nos va a poner un poquito intenso con eso. Entonces, bueno, verlo de una vez. Podemos juntar estas tres expresiones en una cosa que llamamos Dorito. No se llama Dorito, pero bueno, ahorita vamos a decirle Dorito para que no se me espanten. Podemos juntar estas tres componentes de la fuerza, a saber, menos de un de X, menos de un de Y, menos de un de Z, en un solo vector. ¿Sí? Ahora, si nosotros escribiéramos esto vectorialmente, veríamos que esto va en la dirección de las X, esto va en la dirección de las J y esto va en la dirección de las K, ¿no? Esta va en el eje Z, este en el eje Y, este en el eje X. ¿Qué pasó? Solamente sería una raíz cuadrada de, bueno, Pitágoras, ¿no? Para calcular la magnitud, sí. Pero ahorita vamos a usar algo más poderoso, que es el poderosísimo Dorito, para considerar eh, toda la información sin, vaya, de manera implícita, con una notación muchísimo más pulcra, por así decirlo. Entonces, bueno, tenemos estas expresiones de acá, ¿no? Y se generalizan de manera que nosotros tengamos el vector completo de fuerza. Déjenme lo escribo acá a la derecha, que le pongo una rayita para que no se vea feo. Entonces, ya el vector de fuerza, déjenme lo escribo con calma. El vector neto de fuerza va a ser la componente en X a lo largo del eje de las X, más la componente en Y a lo largo del eje de las Y, perdón, más la componente en Z a lo largo del eje de las Z, ¿no? Que definimos como el cagorito. Ahora, si nosotros lo escribimos en términos de la energía potencial, nos va a quedar que es menos la derivada de esto con respecto a X en el eje de las X. Bueno, y bueno, ahí es un signo menos, ¿no? Entonces lo pongo menos la derivada de esto con respecto a las Y en el eje de las Y, menos la derivada de esto con respecto a Z en el eje de las Z. Ahora, si alguien checa la grabación y le está dando un infarto por las matemáticas, espéreme tantito, ahorita paso a parciales. Para los demás, vamos con calma. Ahora, esta expresión de aquí la podemos simplificar porque si ustedes ven, de cierta manera vamos a tener la U en todos los términos. Y lo único que cambiamos es con respecto a que la derivamos. En aquí la derivamos con respecto al eje X, acá con respecto al eje Y, acá con respecto al eje Z. Entonces, lo que se hace en estos casos es que se factoriza, por así decirlo ambiguamente, estos, se factoriza la U y queda los demás términos, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos eso, perdón, nos va a quedar el signo menos, también lo podemos factorizar. Déjenme escribo todos los términos intermedios y déjenme lo escribo de una vez chistosito para que, porque ya me está dando ansiedad matemática. Menos de X, en el eje de las X, más aquí, ojo, le puse el más porque ya factoricé signo menos. Todos tienen signo menos. Entonces, ahí. Me va a fundar. Bueno, entonces tenemos signo menos, entonces lo separamos, ¿no? Desde ahorita, y bueno, aquí ya se convierte en un signo más a la hora de hacer la factorización. Más este de, el de Y, con respecto a Y, en el eje de las Y, más esto con respecto a Z, en el eje de las Z, vas a ver el cagorrito. Y bueno, todo esto se lo estamos aplicando a uno, lo factorizamos, por así decirlo. Ahora, esta expresión de aquí que nos resume toda esa información que teníamos arriba, la expresamos con un dorito. Cuando digo un dorito, es un dorito, un triángulo invertido, que le ponemos, bueno, se le suele poner una rayita de vector, porque a fin de cuentas va a ser un vector, ¿no? Porque va a estar, por un lado, en el eje de las X,
esta componente, bueno, este vector unitario en el eje de las X, este vector unitario en el eje de las Y, este en el eje de las Z, de tal manera que todo esto de aquí va a ser un vector. Y bueno, eso lo podemos representar de esta forma, ¿sí? Entonces tenemos menos Dorito U. Y bueno, ya escribiendo eso de manera concisa, llegamos a la expresión que nos relaciona de manera más general a la fuerza con respecto a la energía potencial. A saber, la fuerza va a ser el menos Dorito de la energía potencial. Ahora, disclaimer, el Dorito no se llama Dorito, le decimos así porque, pues, ajá, aquí para los compas, para los amigos, para verlo de manera sencilla. El Dorito, formalmente hablando, es un operador diferencial vectorial que se llama gradiente. No se me espante, no se me espante. Es el Dorito, nada más el Dorito. No queremos preocuparnos mucho por la matemática, nada más es un comentario bonito que se suele utilizar después. Y bueno, esta expresión nos sirve para representarlo. Ahora, un aspecto importante que tampoco consideré al principio, pero que es importante considerar, es que a la hora de derivar una misma cosa con respecto a diferentes variables, no podemos utilizar la D normal que se utiliza, por cuestiones hay matemáticas de cómo se representan y de lo que significa a nivel más profundo. Entonces, no se utiliza la D normal, sino que se utiliza una D gariboleada, así. Esa D gariboleada nos indica que una misma función la derivamos con respecto a varias variables. Este tipo de derivada con respecto a varias variables la conocemos como derivada parcial. Es lo mismo, pero en el caso de que haya varias variables, ¿no? Exactamente lo mismo, se trabaja de la misma forma, al menos las primeras derivadas, pero ya a la hora de trabajarlo con varias variables, pues es importante hacer la distinción que con respecto al caso original, en el que nada más teníamos uno. ¿Vamos bien? Digo, es matemáticamente profundo esto, pero bueno, dicen que vamos más o menos bien. Bueno, déjenme cambiar las tres porque me da ansiedad verlas así. Al principio estaba bueno para decirlo de manera sencilla, pero ahorita ya. Déjenme las pongo chistositas para que no dé ansiedad. Ahí está, ahí está. Y así. Y bueno, ya para terminar con este tema, ¿qué es lo que nos quiere decir todo esto? Retomando, nosotros consideramos que el cambio en la energía potencial en cada uno de los ejes nos va a determinar la fuerza que actúa a lo largo de cada uno de estos ejes. Entonces, esta derivada nos va a decir cómo cambia la energía potencial con respecto a ese punto, con un signo menos. Cuando nosotros lo generalizamos en 3 dimensiones con este dorito, vamos a tener que, ¿qué significa esto? Bueno, que la fuerza conservativa va a ir, bueno, nos va a describir con un signo menos cómo cambia la energía potencial en el espacio, ¿sí? Ahora, este dorito nos va a decir cómo cambia algo en el espacio, es decir, en qué dirección crece de manera más considerable y cómo crece, ¿sí? Cómo cambia y en qué dirección. Eso es lo que nos dice ese dorito, ese gradiente. Y bueno, cómo cambia esta energía potencial en el espacio nos va a determinar esta fuerza, con un signo menos ahí. El menos del dorito va afuera, afuera, afuera. Es un menos dorito, vector, U, ¿sí? El menos se suele escribir afuera. Y bueno, más formalmente, este dorito, que es el gradiente, al símbolo como tal se le suele considerar, bueno, se le llama operador nabla. Nabla como niebla, pero con todas las vocales A, nabla, que dicen que es porque se parece a una arpa hebrea que tiene esa forma. La verdad no, nunca he visto una arpa hebrea, así que no te sabría decir, pero bueno, es Dorito para los cuates. ¿Alguien tiene alguna duda que quiere que consideremos sobre esto? Obviamente esto no lo vamos a utilizar ahorita para hacer problemas, porque pues acá es matemática muy avanzada, pero bueno, está chido saberlo y es notación bonita. Y digo, ya más formalmente, a la hora de trabajar la física, pues es útil desarrollar esta teoría para al menos poder evocarla cuando sea necesario. ¿Vamos bien? Esa es la dirección del vector, ¿no? Eh, ¿Cuál?
Ah, no, nada, nada, nada. Ah, bueno, supongamos que sí. Entonces, digo, ya fue mucha matemática por ahorita. ¿Qué les parece si nos tomamos unos 5 minutitos antes de pasar al siguiente tema, que es el momento lineal? Entonces, nos vemos, mira, son 7:56, pensé que eran 7:58. Nos vemos a las 8:01, ahí tiempo para, no sé, ir por agüita, descansar tantito la mente. Y bueno, en breve retomamos. Detengo la grabación, pues yo creo que sería conveniente. O bueno, no detenerla, pero al menos pausarla. El siguiente tema que nos concierne tocar es el del momento lineal, ¿sí? Digo, eh, cuando hablábamos de energía, veíamos que una de las cosas más importantes que cumple la energía es que se va a conservar en general, ¿no? Que es la ley de la conservación de la energía que acabamos de ver acá, más o menos. Eh, en la física, las cantidades que se conservan son súper importantes, son casi sagradas, porque permiten resolver problemas que de otra manera no podríamos resolver en algunos casos. Por ejemplo, si recuerdan, hace poquito veíamos el caso del péndulo, con quienes estuvieron en lo de problemas ayer. Y en el caso del péndulo, en el caso más general, tenemos un movimiento que no se puede resolver en términos de funciones elementales. Una ecuación diferencial así súper horrible. Sin embargo, mediante métodos energéticos, es decir, nada más considerando el cambio en la altura relativa entre dos puntos, podemos encontrar información muy útil sobre el sistema, aunque no lo podamos resolver a fondo completamente. Entonces, podemos considerar que las cantidades que se conservan en la física son como eh, matadoras, por así decirlo, de ecuaciones diferenciales. Digo, es una forma de verlo, pero bueno, en general, las cantidades que se conservan van a ser muy importantes porque nos permiten resolver problemas muy complejos que de otra manera estaría medio canijo que resolviéramos. En ese sentido, vamos ahorita a tratar la segunda cantidad que nos interesa, que se conserva en general en la física, que va a ser el momento lineal. Bueno, se conserva bajo ciertas condiciones particulares. Ahora, este momento lineal hay que definirlo de alguna forma porque no nos lo habíamos encontrado hasta ahorita. El momento lineal no podemos definir de la siguiente forma. Ahora, momento lineal se suele representar con la letra P, P, no, la verdad no tengo idea de por qué P, de algún motivo profundo tendrá, no lo sabemos. A lo mejor es porque estaba cerca de la M, pero la M ya estaba usada para muchas cosas, entonces M, N, O, P. No sabemos por qué, el chiste es que se representa con la letra P. Y bueno, lo definimos, al menos en mecánica newtoniana, como el producto de la masa de un cuerpo por la velocidad que éste lleva en un instante determinado. ¿Sí? Ahora, este es el momento lineal, se los presento. Al principio puede parecer algo, no sé, tal vez como de, mucho gusto. Pero podemos ver que bueno, vamos a ver que en casos más generales, más profundos, puede resultar extremadamente útil para analizar ciertos tipos de movimientos. Particularmente las situaciones, los problemas que involucren cambios muy rápidos en la dirección de algunas partículas, como es en el caso de choques, de colisiones, de eventos violentos en cuanto a movimiento respecta, vamos a ver que esta cantidad nos ayuda a descubrir cosas importantes de estas interacciones, aunque no conozcamos a fondo la naturaleza de las fuerzas que lo producen, ¿sí? Nada más a partir del cambio en esta cantidad que conocemos aquí, que en algunos casos se nos va a conservar. Pero bueno, no me adelanto. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de cantidades que tienen, bueno, de sistemas que tienen cantidad de movimiento. Cuando nosotros tenemos una pelotita, esto es una pelotita muy recta, ahí está, una pelotita que se mueve en alguna dirección con cierta velocidad, va a tener una cantidad de momento lineal que va a ir en esa dirección y que va a estar determinada por el producto de la masa y su velocidad. Entonces, aquí esto puede ser una pelota de tenis, se mueve en una dirección y como se está moviendo y tiene masa, va a tener momento lineal. ¿Sí? Es un concepto bastante sencillo, pero que, bueno, es útil de considerar. Cosas importantes. A ver, esta va a ser una cantidad vectorial, ¿sí?
Y bueno, nos va a decir intuitivamente con cuánta enjundia se mueve algo en cierta dirección. Ahora, en este sentido, es importante que lo diferenciemos, que hagamos la comparación con la energía cinética, ¿sí? Porque podría suscitarse a confusiones. ¿Por qué? Porque, bueno, ambas nos van a decir con cuánta enjundia, es decir, con cuántas ganas se mueve una partícula en cierta dirección, pero van a tener una diferencia fundamental, a saber que el momento lineal va a ser una cantidad vectorial. Vamos a poner aquí B versus K, donde K es la energía cinética. El momento lineal va a ser un vector, es decir, va a tener cierta dirección definida en el espacio, mientras que la energía cinética va a ser un escalar. Eso es lo que decía, bueno, Dimir hace rato. Da igual si una cosa se va hacia arriba o hacia abajo, va a ser lo mismo. En términos de energía, va a tener la misma energía, siempre y cuando la magnitud de la velocidad sea la misma, pero no va a tener el mismo momento lineal, porque el momento lineal es un vector que sí se preocupa de distinguir entre si algo va hacia arriba o si va hacia abajo, ¿sí? Entonces, esa es una primera diferencia entre estas dos cantidades. Ahora, las dos se van a conservar bajo ciertas circunstancias, pero bueno, eso lo vemos después. Otra cosa que podemos considerar es que, bueno, por un lado, la energía va a estar relacionada con la cantidad que habíamos definido como trabajo. El análogo, en el caso de la cantidad de movimiento, es una cantidad que vamos a definir en breve, que es el impulso, a lo que consideramos como impulso, ¿sí? Digo, todavía no sabemos qué es el impulso, nada más sabemos que existe, que está ahí viviendo, pero bueno, vamos a ver que es completamente el análogo para el trabajo en el caso del momento lineal. Pero bueno, una cosa a la vez. Todavía no consideramos esto, ignórenlo de momento, ahí nada más lo pongo para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, podemos deducir algunas cosas importantes si trabajamos las leyes de Newton en términos de esta cantidad nueva que conocemos que va a ser el momento lineal, esta cantidad que definimos acá arriba. Si ustedes recuerdan, nosotros sabíamos que la fuerza neta que actúa sobre una partícula, es decir, la sigma F, va a ser el producto de la masa por la aceleración que experimenta, ¿no? Ahora, si ignoramos de momento la naturaleza vectorial, estas nos preocupamos solamente por las magnitudes, ahí nada más para no, eh, bueno, no olviden, no hace falta, olviden lo que acabo de decir, disculpen. Ahora, eso lo podemos escribir como la masa, suponiendo que no cambia porque estamos trabajando en este caso para una partícula en específico. Todavía no llegamos a problemas de sistemas de partículas, pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, la aceleración, si recuerdan, era cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Entonces, si yo pongo eso, me va a quedar como cambia la velocidad en función del tiempo, ¿sí? La derivada de este vector de velocidad con respecto al tiempo. Ahora, si ustedes recuerdan, en una derivada, cuando teníamos la derivada de una constante por x, eso lo podríamos escribir como k veces la derivada, bueno, aquí déjenme lo pongo ya mejor, para que no se cancelen los diferenciales. Va a ser la derivada de esta función con respecto a x, ¿sí? Es decir, si yo tengo una constante k, esta va a ser una constante arbitraria k, es una constante, nada más cumple con que es constante, yo la puedo sacar de la derivada, de tal manera que nada más derive la función de adentro. Es decir, lo que no es una constante, lo que va a cambiar con respecto a esta otra cosa que tenemos aquí adentro. Entonces, podemos aplicar lo mismo a la inversa. Nada me impide que yo meta esta k, que está aquí afuera, adentro de la expresión original. Entonces, si nosotros hacemos esto en el caso anterior, podemos meter la masa que suponemos constante, pues hablamos solamente de una partícula, en esta expresión, de tal manera que nos queda que la fuerza neta que actúa sobre una partícula va a ser esta derivada con respecto al tiempo, es decir, cómo cambia con respecto al tiempo esta cantidad que va a ser la masa que la metemos adentro por la velocidad. Y alguien que me diga qué es esta cantidad que tenemos aquí adentro.
con respecto a lo que acabamos de ver. En el momento lineal, ¿no? Este P que tenemos. Ajá, pues, el impulso todavía. Y ahorita lo vemos. ¿Sí? Entonces, va a ser esta cantidad de movimiento, este momento lineal que definimos ahí arribita. Esa letrita P que nos va a estar apareciendo bastante de aquí en adelante. Entonces, va a ser cómo cambia esta cantidad P en función del tiempo. Y entonces, eso nos permite escribir de una manera alternativa lo que nosotros conocíamos como la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que la fuerza neta que actúa sobre un objeto va a determinar su masa por su aceleración, o podemos decir que nos determina el cambio en el momento lineal en la función del tiempo, ¿sí? Entonces, la fuerza nos va a decir cómo cambia esta cantidad de movimiento de una partícula en función del tiempo, ¿sí? Eso lo obtuvimos nada más a partir de desarrollar estas expresiones de acá, lo cual es algo interesante, pero bueno. Vámonos pasito a pasito. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Exacto. Ahí como comentario, bien nos dice Toño, es importante considerar las dimensiones de esto, que basan las dimensiones de masa por velocidad. Y bueno, si trabajamos primero con dimensiones, nos va a quedar masa por las dimensiones de velocidad, que va a ser longitud entre tiempo. Y bueno, en el sistema internacional, vamos a poner aquí, SI, van a ser kilogramo por metro sobre segundo. ¿Sí? Y bueno, en general esta rayita nada más que trabaja a la derecha. Ahí está. Kilogramo metro sobre segundo. Y sí, en efecto, así es como consideramos las unidades de momento lineal. No tienen ningún nombre en especial, lo cual a mí me parece bastante malo. Debería tener un nombre más chido porque es una cantidad muy importante, pero bueno, no soy quien le pone nombre a las unidades que se utilizan en el sistema internacional. Bien, entonces, ya tenemos esa forma de considerar la segunda ley de Newton, a saber que la fuerza neta que actúa sobre un objeto va a ser este cambio en el momento lineal en función del tiempo. Déjenme lo encierro porque es un resultado importante. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Cómo le podemos exprimir jugo? Ahora ya podemos considerar, a partir de lo que checábamos antes, qué va a ser el impulso, ¿sí? Si consideramos la cantidad que teníamos en el caso de vamos a hacerlo en caso de fuerzas finitas, es decir, vamos a cambiar los Ds por deltas y ya luego consideramos los casos límites, ¿no? Nada más para simplificar un poquito las cuentas antes de pasar a lo más formal. Ahora, si nosotros escribimos lo que teníamos antes en términos finitos, es decir, con deltas en vez de con Ds, si yo escribo delta P, delta T, esto me va a describir el cambio en el momento con respecto a dos instantes determinados, es decir, P2 menos P1, como espero que sepan, entre un intervalo de tiempo, ¿no? Ahora, si yo paso multiplicando este delta t, lo puedo pasar multiplicando porque es una cantidad finita, una diferencia finita de tiempos. Y si, bueno, si yo la paso multiplicando, me va a quedar una expresión para delta p, ¿sí? Yo voy a tener que este delta p, ahí, qué feo, vector, delta p dije, va a ser esta fuerza neta que multiplica a este intervalo de tiempo, ¿sí? ¿Qué pasó? Ah, ¿está bien? Ah, cero. Ese intervalo no va a tender a cero, no se escribe el Ahorita. límite. Ahorita. Ahorita estamos considerando el caso en el que es con cantidades finitas. Ahorita, de hecho, suponemos que la fuerza es constante. No lo puse, pero bueno, vamos a poner aquí fuerza constante. Ahorita estamos considerando un caso simple para después pasarlo, como dices tú, al caso en el que el tiempo tiende a cero. Y bueno, ya que tengamos el tiempo tendiendo a cero, poderlo generalizar un poquito, ¿sí? Sin embargo, ahorita por conveniencia lo vamos a considerar así. Ahorita nada más vamos a construir a lo que queremos llegar y ya luego lo formalizamos, ¿sí? Ok. Va. Entonces, tenemos este cambio más la fuerza por este tiempo.
Si nosotros desarrollamos este delta de acá, vamos a tener el cambio en el momento, que podemos escribirlo como este momento en el instante 2 menos el momento en el instante 1. ¿Sí? Y esto va a ser esta cantidad que teníamos acá a la derecha. La fuerza neta por un intervalo de tiempo. Ahora, aquí quiero que noten la similitud que tenemos con el teorema trabajo-energía. Ustedes recuerdan, en el caso del teorema trabajo-energía, tenemos que la diferencia en la energía cinética que actúa, la diferencia de la energía cinética de un cuerpo va a ser el trabajo neto que actúa sobre ella, ¿no? En un intervalo determinado. De manera análoga, nos gustaría definir una cantidad que nos representara el cambio en el momento, el cambio neto en el momento en cierta interacción. Entonces, aquí, si ven, la expresión a la que llegamos nos define esta cantidad que corresponde al cambio del momento, ¿sí? Este cambio del momento va a ser esta cosa de aquí a la derecha. Y es esta cosa aquí a la derecha a la que vamos a poner un nombre especial. A saber, esto va a ser el impulso, que se suele representar con la letra J, ¿sí? Ahora, J de impulso porque está al lado de la I, y la I como vector queda medio chistosito, no sé por qué no le pusieron ni vector. Se suele representar con la letra J, ¿sí? Y esto de aquí es lo que se conoce como impulso. Déjenme, se los pongo acá. Impulso, ahí está. Y esto nos permite desarrollar J mayúscula, J minúscula, mayúscula. Sí, la J minúscula tiene un puntito arriba. Bueno, este va a ser el impulso. Y esto nos sirve para definir una cantidad. Y de hecho, no solo definir una cantidad, nos da lo que conocemos como el teorema impulso-cantidad de movimiento. ¿Sí? Este teorema va a ser el análogo del teorema trabajo-energía para el caso de la cantidad de movimiento, que es esta letra P que estamos considerando. Y bueno, ese nos dice que el cambio en el momento, P2 menos P1, va a ser igual al impulso neto que actúa sobre una partícula. Y esta cantidad, esta relación es útil a la hora de trabajar algunos sistemas en los que no sabemos exactamente cómo funciona una fuerza, pero sí sabemos cuál es su efecto neto después de un rato. Y bueno, aquí es donde ya podemos vectorear, ¿cierto? Sí. Vector, vector, vector. Aquí es donde ya podemos generalizar, como decía Dimir, pasando los intervalos que teníamos acá finitos a infinitesimalmente pequeños, es decir, tomar el tiempo en el que este tiempo vale cero. Y bueno, lo que nos interesa, a fin de cuentas, es el cambio neto, ¿no? Nosotros ya tenemos acá el lado derecho de la ecuación, el cambio en la cantidad de movimiento. Por ejemplo, si al principio tenemos una partícula que se mueve en esta dirección, y luego tenemos que no sabemos cómo, ocurre ahí alguna magia, ¡chum! No sabemos qué, cambia su movimiento a, por decir algo, para acá, a una trayectoria que se ve así. Nosotros tal vez no sepamos qué es lo que le haya hecho que cambie su trayectoria, que cambie su velocidad, que cambie su movimiento, pero nosotros sabemos que podemos adjudicar este cambio a un impulso dado, ¿sí? Entonces, este impulso va a representarnos el efecto neto de cierta fuerza que actúa sobre la partícula en algún intervalo, ¿sí? Que hace que cambie su movimiento, que hace que cambie su cantidad de movimiento, tanto ya sea en magnitud o en dirección o en las dos. Entonces, este cambio neto en la cantidad de movimiento, este impulso, lo podemos escribir de manera un poquito más general como el efecto neto de una fuerza por un tiempo, ¿sí? Si nosotros lo escribimos en términos de cantidades diferencialmente pequeñas, podemos poner que nuestro diferencial de impulso va a ser la fuerza neta en un instante dado que multiplica a un diferencial de tiempo. Es decir, yo me fijo en un instante chiquito, chiquito de la trayectoria y veo que en un microsegundo, en una cantidad de tiempo así muy, muy, muy pequeña, cómo va a ser la fuerza neta que actúa sobre la partícula y cómo va a afectarla. Eso me va a definir una pequeña cantidad de impulso.
El impulso completo va a ser la suma de todas estas cantidades pequeñas de impulso, ¿sí? Y bueno, va a ser la suma de todas estas cantidades pequeñas que tenemos acá, que va a ser la fuerza neta en cada instante, fuerza neta, sigma F, por dt, ¿sí? Y entonces, ya con eso obtenemos una expresión para este impulso en función de la fuerza que actúa, ¿sí? Y bueno, esta última relación por lo general no se ocupa, pero bueno, es como la interpretación física de este impulso neto que podemos interpretar más cualitativamente como el cambio neto en esta cantidad de movimiento. ¿Vamos bien? Unidades de Newton por segundo, sí. Eh, digo, a fin de cuentas, también podrías en principio escribir las unidades del momento lineal como Newton por segundo, porque a fin de cuentas va a ser masa por velocidad, o bueno, y por lo que vemos acá, tiene que tener las mismas unidades que el impulso, ¿no? Porque acá el impulso va a tener que tener las mismas unidades porque, bueno, a fin de cuentas están aquí en una igualdad, ¿no? Si esto tiene unidades de kilogramo metro sobre segundo, esta también va a tener que tener unidades de kilogramo metro sobre segundo. Y, bueno, si ves acá, el impulso lo podemos ver como fuerza por tiempo, ¿no? Entonces, Newton por segundo. Y de la misma forma, esto también puede tener unidades de Newton por segundo. Sin embargo, Newton por segundo no se suele utilizar. Se suele utilizar solamente kilogramo metro sobre segundo. Ahí es un poquito más engorroso, pero bueno, es como lo más usual de encontrar. Buena pregunta. ¿Dice más que me mintió? Ah, ajá. No, no te mintió. Nada más que esto no se suele utilizar el impulso como tal, entonces, pues, X. Pero bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Mm, Tomar eso como no. Bueno, pues, entonces, continuando, les decía yo que lo que nos interesa aquí a la hora de hablar del momento lineal es que esta cantidad se conserva, ¿sí? Entonces, como se conserva, nos va a permitir estudiar eh, las interacciones entre cuerpos de una manera sencilla, que no involucran resolver ecuaciones así súper complicadísimas. Y bueno, en ese sentido, vamos a hablar un poco de lo que es la conservación del momento lineal. Ahora, lo que nos interesa es que se conserva, ¿no? Porque es lo que podemos aprovechar. Entonces vamos a poner aquí conservación del momento lineal. Ahora, comentario al margen, creo que no lo había dicho, pero bueno, el momento lineal se puede, bueno, se le puede llamar de varias formas, dependiendo de cuál sea más, bueno, de cuál suene mejor en su momento. Hay quien le dice momento lineal, lo cual está bastante bien. Otra forma de llamarle es cantidad de movimiento, porque de cierta forma nos define cuánto se mueve o qué movimiento tiene una partícula en cierta dirección. Otra forma de llamarla es momentum, aunque ese es un poquito más en países anglosajones. Otra forma que hay de llamarlo es par de movimiento o algo así. Esa ya no me ha tocado escucharla casi nunca, pero bueno, en general puede llamarse momento lineal, cantidad de movimiento o momento, ¿sí? En general, eso te va a definir esta cantidad. Ya, independientemente a quién le hables, si le dices alguna de esas tres, te va a entender. Y bueno, entonces retomando la conservación del momento lineal, o del momentum, o de la cantidad de movimiento. Eh, si nosotros tenemos un sistema de partículas, vamos a ver qué es lo que pasa entre ellas, ¿sí? Ahora, supongamos que tenemos por acá un... Vamos a ver el caso más clásico. Vamos a tener dos astronautas en el espacio, ¿no? Y van a estar bailando y luego se van a pelear y se van a separar. Supongamos que es en el espacio porque, bueno, ahí no tenemos que preocuparnos por las situaciones que ocurren en la vida
cotidiana de que hay fricción, pérdida del aire, gravedad y demás, ¿no? Fuerzas externas que no nos interesan ahorita. Entonces vamos a estar aquí en el espacio, para que se vea que es el espacio, vamos a poner aquí estrellitas. Ahí está. Ahora, supongo que tienen traje, porque si no, pues se morirían, pero pues aquí. Chistes que están en el espacio. Y entonces, las personitas acá van a darse un empujón entre sí. Es decir, esta persona que vamos a llamar A le va a dar un empujón a esta persona que va a ser B, ¿no? Ahí en el espacio. Entonces, si nosotros consideramos que lo que pasa con A, vamos a tener una situación que se ve más o menos así. Lo que nos interesa a la hora de trabajar a A es la fuerza que actúa sobre A. Entonces, si A empuja a B a la derecha, entonces B va a empujar a A hacia la izquierda con una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, vamos a tener aquí una fuerza F que va a actuar sobre A, F que va a ir a la izquierda. Y bueno, esta fuerza va a ir ahí, ¿no? Sobre A. Ahora, si analizamos la situación sobre B, vamos a llegar a que, bueno, vamos a tener aquí a la personita B. Y por lo mismo, por segunda ley de Newton, vamos a tener que la fuerza que se efectúa sobre la personita B va a ir en la otra dirección, ¿no? En la dirección a la derecha. Entonces, ¿qué podemos ver? Después de esa interacción, después de un rato, vamos a tener que la personita A va a acabar moviéndose para la derecha con cierta velocidad VA, ¿no? Y que la personita B va a acabar moviéndose a la izquierda, que diga a la derecha, con cierta velocidad VB. Ahora, esas velocidades no tienen por qué ser iguales, va a depender de las características de los astronautas. A saber, va a depender de cuánto pese cada uno. Si uno pesa más que el otro, la velocidad de uno va a ser menor que la velocidad del otro. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Entonces, supongamos que uno va para la derecha, otro va para la izquierda, ¿no? La fuerza que actúa sobre los dos va a ser la misma. ¿Por qué? Por segunda ley de Newton. Que diga por tercera ley de Newton, la que dice que toda fuerza ejerce, bueno, tiene su par, pero en sentido opuesto. De la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Hasta aquí vamos bien con esta situación, aquí hipotética que estamos planteando. Sí, bueno. Entonces, prosigamos. ¿Qué es lo que nos interesa ver, no? Bueno, vamos a estrenar la formulita que checamos aquí arriba, que nos relaciona esta cantidad misteriosa llamada impulso con la cantidad de movimiento de una partícula, ¿sí? Entonces, nosotros no sabemos cómo se comporta esta fuerza que A ejerce sobre B, pero vamos a suponer que le va a dar cierto impulso, ¿sí? Ahora, como la fuerza actúa al menos en misma magnitud sobre A como en B, va a actuar sobre el mismo tiempo, tanto en A como en B. Entonces, A va a obtener cierto impulso a la izquierda, cierto impulso, aquí está, J, A, y ahí lo único que importa es que va a la izquierda. Y bueno, F va a obtener el mismo impulso, pero a la derecha, ¿sí? Lo único que va a cambiar es su sentido. Aquí si quieren le pongo menos J y este va a ser más J. Bien, ahora, reitero, ¿por qué se dio esto? Vamos pasito a pasito. La fuerza va a ser la misma por la tercera ley de Newton y tiene necesariamente que actuar por el mismo tiempo entre los dos, ¿sí? El mismo tiempo sobre los dos porque, bueno, a fin de cuentas es la misma fuerza. Entonces, la magnitud de esto queda igual, nada más que en uno va para la izquierda y en otro va para la derecha, ¿no? Hay esa distinción que es importante tomar. Bien, luego vamos a seguir considerando qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa sobre A, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí a la personita. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? El teorema de impulso, cantidad de movimiento. Bueno, vamos a tener que el impulso que tenemos acá sobre A, que va a ser menos J, va a ser el cambio en el momento de A, a saber, PA2 menos PA1. ¿Sí? Y eso lo podemos relacionar con la cantidad, ¿cómo se dice? Con con la masa y la velocidad de la partícula, pero bueno, de momento vamos a escribirlo así y de hecho vamos a ponerlo de manera más concisa. Eh, Vamos a ir poquito a poco. Vamos a ponerle nada más delta PA, ¿no? Ahorita verán por qué. Ahora, en el caso de B,
vamos a tener lo mismo, nada más que con lo que pasa en B. Si ustedes recuerdan, en el caso de B, teníamos que el impulso va con un signo positivo, ¿no? Porque va para la derecha. En A va para la izquierda, en A va para la derecha. Entonces aquí va con signo menos, acá va con signo más. El impulso que actúa sobre B va a ser el cambio en perdón, va a ser el cambio en la cantidad de movimiento de B, ¿no? Delta PB. Ahora, lo interesante aquí y donde ocurre la magia es qué pasa si consideramos estas dos ecuaciones. A saber, ¿qué pasa si las consideramos como una misma ecuación? ¿Qué pasa si las sumamos como si esto fuera un sistema de ecuaciones? Si esta fuera la ecuación 1 y esta fuera la ecuación 2. Si sumamos las dos ecuaciones, aquí vamos a tener J y luego vamos a tener menos J, va a ser igual a delta PA más delta PB. Y aquí ocurre la magia, porque de este lado esto se cancela, se vuelve cero. Y entonces vamos a tener que el cambio en la cantidad de movimiento neto del sistema va a ser cero. Sorpresa, sorpresa. Aquí es donde aparece la ley de conservación. ¿Sí? Si nosotros desarrollamos esta expresión, vamos a tener que va a ser PA2 menos PA1. Y luego del otro lado vamos a tener PB2. Ay, qué feo. Disculpen ustedes. P dije B2 menos PB1. Paso los unos de un lado, de tal manera que me quede positivo. Bueno, esto es 0. Paso los unos de un lado ahora sí. Entonces va a ser PA2 más PB2. Ahí, ya no sé escribir, perdón. PA2 más PB2 va a ser igual a, paso este PA1 del otro lado sumando, paso este PB1 del otro lado sumando, tal manera que, va a ser PA1 más PB1. ¿Sí? Y aquí, ¿qué nos encontramos? Aquí esto no son iguales, es importante, perdón. Que tenemos algo que se ve exactamente igual que lo que teníamos antes para la conservación de la energía mecánica. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la energía mecánica teníamos que la energía cinética más la energía potencial en un punto 1 va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial en un punto 2. Y aquí, sorpresa, sorpresa, que nos encontramos que el momento lineal en este primer instante, A1 más B1, va a ser igual al momento lineal en este instante 2. Nada más que aquí, consideración importante, lo que pasa que se va a conservar es el momento lineal del sistema, ¿sí? ¿A qué me refiero con el sistema? Aquí no tenemos fuerzas externas, es decir, el sistema A y B va a estar como que encapsulado en una caja y no va a interaccionar con el resto del universo, por eso están perdidos en el espacio. ¿Sí? Entonces, el sistema completo de A y B va a estar aislado del resto del universo, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que el momento neto de A y B va a ser constante en el tiempo. A saber, la suma de esas dos cantidades, del momento que lleva A y del momento lineal que lleva B, va a ser la misma, va a ser constante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no tenemos fuerzas externas actuando sobre un sistema, la cantidad de movimiento del mismo es constante. Lo escribimos. Ahí se puso Block Mars. Cuando no tenemos, bueno, cuando no hay mejor, fuerzas externas actuando sobre un sistema, la cantidad de movimiento se mantiene. Vamos a ponerle que se conserva. ¿Qué pasó? Oh, Me perdí un poco en el aspecto de la velocidad, si sean las mismas para los dos, porque yo estoy pensando como si son las dos fuerzas las mismas, pues la velocidad es la misma, ¿no? ah, ahorita vamos a llegar a eso. Y de hecho, justamente esto que acabamos de hacer nos permite responder a esa pregunta. Si nosotros no tuviéramos esto, estaría medio canijo que llegáramos a una respuesta decente. Pero bueno, ya con esto vamos a ver cómo podemos aplicarlo en ese caso, ¿sí? Ahora, supongamos
que al principio los dos astronautas no se están moviendo, es decir, que están en reposo, ¿sí? ¿A qué me refiero con que están en reposo? Que al principio supongamos que este lado derecho de la ecuación va a ser cero. Eh, bueno, espérame tantito. Déjame mejor lo enmarco porque es como que la fórmula general y déjenme lo vuelvo a escribir abajo para el caso particular que vamos a considerar ahorita. Vamos a ponerle ejemplo lo de los astronautas. Vamos a ponerle ejemplo a astronautas. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el sistema de aquí abajo, pero ahora sí vamos a preocuparnos por la velocidad. A saber, vamos a ver qué velocidad lleva A y qué velocidad lleva B, suponiendo que la personita A dije, va a tener una masa MA y la personita B va a tener una masa MB. Vamos a poner la personita B más grandota. Creo que quedará igual, pero bueno. Ahora supongamos que MA es una señora astronauta, así flaquita, delgadita, y que MB va a ser un señor astronauta, así todo gordote, grandote. No, bueno, no gordote porque no sería astronauta si estuviera gordote, pero supongamos que va a ser un fortachón de 2 metros. No, ahí digo, nada más como que para hacer el ejemplo dramáticamente, ¿no? Entonces, A va a ser chico, una masa chiquita, perdón. B va a ser un grandulón así todo grandote, un gorila, pues. Ejemplo burdo, perdón. Entonces, ¿qué nos dice la conservación de la cantidad del movimiento? Si suponemos que al principio tanto A como B están en reposo, es decir, que no se mueven con respecto a cierto marco de referencia, vamos a tener que al principio su cantidad de movimiento, déjenme lo escribo como tal, PA1 más PB1 va a ser igual a 0. ¿Y a qué va a ser igual a 0? ¿Por qué? Bueno, porque esto va a ser igual a 0 más 0. Y pues eso es igual a 0. Aquí, disclaimer, si ven que aquí le estoy poniendo el vector encima, nada más es como para indicar que estamos considerando todo, perdón, en cantidades vectoriales. Es decir, que este 0 vector indica que va a ser 0 en todas las componentes, ¿sí? Nada más como una forma más explícita de decirlo, más matemática. Pero bueno, retomando, ¿qué nos dice la conservación de la cantidad de movimiento? Bueno, que en un instante después, cuando ya se hayan pegado, la cantidad de movimiento tiene que seguir siendo la misma, a saber, 0. Entonces, vamos a desarrollar eso. Entonces, ya después, cuando tengamos a las dos personitas moviéndose por separado, por aquí vamos a tener a A, aquí vamos a tener al señor B, que se va a estar moviendo para acá con cierta velocidad V. La personita A se está moviendo para acá con una velocidad VA, ¿no? El momento del sistema tiene que seguir siendo 0, por lo que vimos que se conserva cuando estas dos personitas están aquí perdidas en el espacio. Déjenme les dibujo sus estrellitas para que no haya ningún problema con eso. Ahí están las estrellitas, ¿no? Más o menos. Esos no es movimientos, son estrellitas. Entonces, vamos a poner la cantidad de movimiento en este segundo sistema. Vamos a ver, PA2 más BB2 es igual a 0, porque ese es lo que nosotros tenemos que era al principio y por lo que tendrá que seguir siendo siempre y siempre por los siglos de los siglos, siempre y cuando no haya ninguna fuerza externa. Y ahora, ¿cómo podemos escribir esta cantidad? Bueno, como la masa de A por la velocidad de A, ¿no? En este sistema que estamos considerando, en el que A va para la izquierda. Como lo consideramos como un vector, vamos a ponerlo así. Y luego vamos a tener que PB2 lo podemos considerar como la masa de B por la velocidad de B, ¿no? Aquí ya no le pongo subíndice 2 porque, bueno, no tenemos ninguna velocidad inicial, vale 0. Y pues ya para no andar escribiendo tanto, nada más le pongo VA y VB. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, bueno. Entonces, prosigamos. De aquí nosotros podemos encontrar una relación entre la velocidad de A y la velocidad de B, ¿sí? Y bueno, esto es igual a 0. Si yo paso el B del otro lado restando, me va a quedar que MA por VA va a ser igual a menos MB por VB. Y si yo despejo VB, voy a llegar aquí. Pero si despejo VA, ya es la que es más fácil despejar ahorita, paso la MA del otro lado dividiendo, me queda menos MB entre
MA por VB. ¿Sí? Y esto es un resultado que podemos analizar físicamente. ¿Qué nos dice esto? Bueno, si nosotros tenemos a la personita A, vamos a tener que la velocidad que tenga va a estar relacionada con la velocidad de B mediante esta fórmula. ¿Qué nos dice esta fórmula? Primero que nada, estas dos cantidades van a ser vectores que van a ir en sentidos contrarios. En sentidos contrarios porque aquí vamos a tener un signo menos. ¿Sí? VA va a ir en el sentido contrario del vector B, lo cual es intuitivo con lo que teníamos, ¿no? La personita B se va para la derecha, la personita A se va para la izquierda, ¿no? Eso es lo que nos dice esta fórmula, al menos en principio. Luego tenemos este factor de aquí, que es interesante, que nos relaciona las masas de las partículas para obtener una relación entre las magnitudes de las velocidades, ¿sí? La información vectorial en cuanto al sentido está contenida en esto de acá, pero lo que concierne las velocidades está aquí dependiendo de este escalar que va a ser la razón entre las masas. ¿Qué quiere decir esto? Si la masa de B es más grande que la masa de A, entonces si esta parte de aquí arriba es más grande que la parte de abajo, entonces este cociente va a ser mayor que 1. Como es mayor que 1, este numerito de aquí va a multiplicar a este VB de tal suerte que la magnitud de A, de la velocidad de A, va a ser mayor que la magnitud de la velocidad de B. Déjenme lo escribo para que no esté tan guachado. Ahora, nada más en términos de magnitudes, es decir, sin considerar signos, déjenme lo reescribo, MB entre MA por VB, ¿no? Ahora, aquí nada más estoy considerando magnitudes, es decir, el tamaño, qué tan grande es la rapidez del objeto, ¿sí? De la personita después de moverse. No es un objeto, es una personita, perdón. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Primero, si MB es mayor que MA, entonces MB entre MA va a ser mayor que 1. Y como esto va a ser mayor que 1, entonces podemos concluir que VA va a ser mayor que VB. ¿Qué quiere decir esto? Que si la personita de la derecha pesa más que la de la izquierda va a moverse más rápido. ¿Cuál es el segundo caso? En el que MB sea igual a MA. Aquí si observan, estamos checando la tricotomía de los números reales. Estamos considerando los tres casos posibles. Que sea uno mayor que el otro, que sean iguales, o que sea uno menor que el otro, ¿no? Bueno, MB igual a MA, por lo tanto, MB entre MA es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la velocidad de A va a ser igual a la velocidad de B en magnitud. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, los dos salen disparados con la misma velocidad en sentidos opuestos. ¿Qué pasó? Yo. ¿Qué pasó? Si pusiéramos el marco de referencia, por ejemplo, en A, la velocidad del monito que vemos que se está moviendo sería el doble o la potencia al cuadrado. El doble de la potencia al cuadrado sería la suma de las magnitudes de las velocidades de A y de B. Sí, si tú te paras en el marco de referencia de A, si lo ves desde la perspectiva de A, pues, entonces vas a ver que el resto del mundo se mueve con una velocidad VA a la derecha, ¿sí? Para cancelar la que llevas tú, vectorialmente hablando. Entonces, tú verías que la personita B se va a mover hacia la derecha con una velocidad que va a ser VB más VA, ¿sí? Hablando solo en magnitudes. A la derecha con la suma de esas dos. ¿Sí, dime? Sí, Que bueno, en el caso de que sean iguales, pues sí, efectivamente es el doble de la velocidad, ¿no? Que lleva cada una con respecto a un marco supuestamente reposo, ¿no? Aunque ahí está medio difícil de definirlo, pero bueno, no nos preocupamos por eso ahorita. Y bueno, ya considerando el último caso en el que MB sea menor que MA, ¿qué tenemos? Bueno, en ese caso, MB entre MA va a ser menor que 1, porque esto de aquí es más chiquito que esto de abajo, se divide, queda una fracción, pues, algo que sea menor que 1, y por tanto, VA va a ser menor que VB, ¿no? La magnitud. Entonces, ya resumiendo, ¿qué nos quiere decir esto? Que la persona que tenga más masa
sea la que sea, va a moverse con menos rapidez que la que tenga menos. ¿Sí? Y eso es necesario para que se conserve el momento lineal. Si no se cumpliera esa relación entre las velocidades dependientes de la masa, no se conservaría el momento. Sin embargo, como experimentalmente se encuentra que se conserva, podemos utilizar leyes de este tipo para resolver problemas, ¿no? Bueno, es algo interesante, ¿no? Va a depender de la relación entre las masas, la velocidad que se obtiene. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, bueno. Entonces, prosiguiendo. Y nos queda no tanto tiempo. Entonces, eh, me gustaría, creo yo, hacer una aclaración más en cuanto a lo que corresponde a las diferencias entre el momento y la energía cinética, porque pues, ajá, es importante verlo. Entonces vamos a ver acá el momento versus la energía cinética, parte 2. Y bueno, por un lado, nosotros veíamos que el momento va a estar dado, al menos el cambio en el momento, va a estar dado por el impulso, ¿no? En cambio, en la energía, eso va a estar dado por el trabajo. ¿Sí? Si nosotros comparamos la definición de impulso y de trabajo, vamos a ver que el, vaya, el impulso o indirectamente a través de la cantidad de movimiento va a estar determinada por la integral de la fuerza neta por el tiempo. Y de hecho esta es una manera muy matemática que no permite que se vea transparentemente lo que me interesa. Entonces voy a poner aquí fuerza neta por tiempo, ¿sí? Por un intervalo de tiempo. En cambio, la energía cinética va a estar determinada por una fuerza neta por producto punto con cierto desplazamiento, cierta distancia, ¿sí? Aquí esto nos define otra diferencia fundamental entre las dos cantidades. El momento lineal nada más le importa por cuánto tiempo actúa una fuerza, mientras que a la energía cinética le importa por qué distancia actúa esa fuerza paralela al desplazamiento, ¿sí? Entonces, eso es otra diferencia importante a tener en cuenta a la hora de tratar con el momento lineal y la energía cinética. Son cantidades diferentes, se parecen, sí, sin embargo significan cosas distintas. Y lo importante, más importante en esta relación es que las dos se conservan por separado, ¿sí? Y como las dos se conservan por separado, podemos utilizarlas en un problema dado para analizar alguna situación. Pero bueno, antes de hacer eso y en el tiempo que nos queda, vamos a checar un ejemplo concreto. Vamos a verlo con patinadores de hielo. ¿Qué les parece? Porque el hielo tiene mucha poca fricción, entonces se puede despreciar. Y vamos a ver qué es lo que se da, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver un caso que se va a parecer mucho al anterior y luego vamos a complicar un poquito. Me interesa ver qué es lo que responden a esto. Entonces, supongan lo mismo, vamos a tener dos personitas que van a estar acá y una va a empujar a la otra, ¿no? Papá, papá. Y bueno, acá, pobre persona, ya le volé medio cuerpo y va a tener un brazo naturalmente largo, pero pues ni modos. Así le tocó vivir. Entonces, la personita A, pongan un nombre a la personita, ¿cómo quieren que se llame? Ana. Ana. Entonces, la personita Ana va a empujar a la personita B, ¿cómo quieren que se llame la personita B? Bautista, va. Entonces, Ana va a empujar a Bautista y bueno, por conservación del momento lineal, van a moverse uno en una dirección y otro en la otra, ¿no? Vamos a ponerle datos. Ana es una mujer, supongamos que tiene una masa de 50 kilogramos, ¿no? Masa de Ana, 50 kilogramos. Luego vamos a tener acá a Bautista. Bautista creo que es nombre neutro. Eh, no, creo que es nombre neutro. No sé. Supongamos que Bautista va a estar más eh, pachoncito que Ana, de tal manera que pesa unos 70 kilogramos, ¿no? Y entonces, vamos a ver que después de esta interacción, tenemos que Ana se va a mover a la izquierda con una velocidad de Ana.
VA de Ana, jajaja. Y bueno, vamos a ver que la magnitud de esa rapidez van a ser, ¿qué les gustan? 3 metros por segundo. El problema aquí es encontrar la velocidad de B de Bautista, ¿no? Es un problema sencillo, ¿no? Eh, Digo, no es nada del otro mundo, es literalmente aplicar lo que acabamos de ver, pero bueno, sirve para afianzar las formulitas, ¿no? Que nos preocupan aquí. Entonces, resuelvan ese problemita, calculen la velocidad de B, no les debería tomar más de 5 minutos. Nos vemos aquí a las 8:57. Ahí, no 50, no, 57. Así sí. Bajo, las más ácidas pueden desgastar el esmalte.
Bueno, ya son las 8:57 como capi medio. ¿De dónde salió el pi, Toño? Ah, 4.2, no, 2. 2.14, ¿no? 2.142857142857142857 sí. Bueno, bueno, ya por cifras significativas, sí, siendo optimistas, podemos usar 2, entonces quedaría como 2.1. Este, pero sí, 2.1, sí. Y con signo positivo porque estamos considerando nada más la magnitud, no nos piden la dirección. Y aunque nos pidieran la dirección, VB va hacia la derecha, ¿no? Entonces, ahí nada más habría que considerar ahí un sistema de coordenadas apropiado, ¿no? Nada más nos dan el sistema y ya es eh, obtuos, como dirían los gringos, considerar qué dirección es la más apropiada para resolver. Pero bueno, eso lo demás. El chiste es nada más aplicar lo que habíamos visto antes de conservación en un momento lineal. Ya hicimos el desarrollo, es un sistema completamente análogo al que teníamos antes, pero ahorita vamos a tener que despejar VB, ¿no? Entonces nos queda la MA arriba, MB abajo, por V. Ahora, aquí cosas importantes a considerar. Esto va a ser inversamente proporcional a la masa. Mientras más grande sea la masa, más pequeña va a ser la velocidad. Y bueno, ya a partir de eso, nada más cuestión de sustituir los datos. Si ustedes lo ponen, les va a quedar como 50 kilogramos de Ana entre 70 kilogramos de este Bautista, multiplicado a la velocidad de A, que van a ser 3 metros sobre segundo. Y bueno, eso ni siquiera se ocupa calculadora para resolverlo. Kilogramo mata kilogramo, 0 mata 0. Entonces queda como 5 séptimos por 3 metros sobre segundo. 5 por 3 eso queda como 15 entre 7 metros sobre segundo. Y bueno, 15 entre 7 es 2 enteros, 1 séptimo metro sobre segundo. Y si se lo desarrollan, les queda como 2.142857. Lo cortamos a dos cifras, 2.1 metros sobre segundo. Bien. ¿Dudas? Creo que no. ¿O sí? ¿Se podría psicoanalizar mucho ese 7? Tal vez. Ah, lo puse como Z. No quise. 7 va así. Ahí está. 2, 1 séptimo, 2.1. Bien. Ya es 6. No, no es 6, hoy es 26. Ah, que el 7 se volvió un 6. Bueno, X. Bueno, ya son las 9 y no quisiera que pasáramos del tiempo establecido. Entonces, bueno, Toño, ya puedes parar la grabación, por favor.